Queridos espectadores, ¿alguna vez han pensado cuál es el límite de la paciencia? Yo fui una vez una esposa, una mujer que creía que el amor podía solucionarlo todo y que la paciencia traería la paz, pero estaba equivocada. En esa fatídica noche, entre música estridente y luces deslumbrantes, el hombre que amaba con todo mi corazón rasgó personalmente el velo de la mentira y me empujó al abismo de la humillación. Y fue en esa misma noche oscura cuando encontré mi propia luz. La estridente música que resonaba en el lujoso chalet de La Moraleja en Madrid era como si 1000 agujas me perforaran los tímpanos. Pero eso no era nada comparado con el dolor que desgarraba mi corazón. Me encontraba sola, de pie, en medio del ostentoso salón donde se celebraba la fiesta del 3er aniversario de la empresa de mi marido, Javier García. A mi alrededor, hombres con trajes de diseño, copas de whisky en mano y humo de caros puros en el aire, y mujeres con vestidos deslumbrantes que exhibían joyas por valor de una casa. Eran los socios de negocios y amigos de la alta sociedad de mi marido. Con mi sencillo vestido de seda color jade, parecía una extraña, un adorno deslucido en mi propia casa. Apreté mis manos frías, tratando de no temblar. Javier estaba con sus amigos más cercanos, Marcos y Hugo. Los tres, con las caras enrojecidas por el alcohol, reían y hablaban a gritos. Eran un grupo en el que nunca pude encajar. Para mí no eran empresarios de éxito, sino una manada de lobos acechando a una presa débil. Sus miradas lascivas, que me recorrían de arriba a abajo, siempre me habían repugnado. Vamos, un brindis. Por nuestro presidente, Javier. Este negocio que ha levantado en 3 años ahora es una fuerza imparable, exclamó Marcos, un hombre con una incipiente barriga cervecera y ojos pequeños, levantando su copa. Javier sonrió con arrogancia. Se bebió el trago de un solo golpe y luego me lanzó una mirada. Era una mirada fría, sin una pizca de amor, solo posesión y orden. Habrá que decir que el éxito de hoy se debe en gran parte a mi esposa, ¿no? Sus amigos soltaron una risa cómplice y despectiva. Bueno, el mérito de llevar bien la casa lo tendrá, intervino Hugo. Tu mujer, ¿qué va a saber de negocios? Pero hay que reconocer una cosa, Javier. Tu esposa está cada día más espectacular, añadió Marcos, recorriéndome de la cabeza a los pies con sus ojos lascivos. Sí, es una pena tenerla encerrada en casa con lo guapa que es. Presidente, ¿qué tal si hoy nos das un gusto a tus hermanos? Mi corazón se detuvo. Sabía que estaban tramando algo. No era la primera vez. Bajé la cabeza, fingiendo no haber oído, esperando que Javier se negara, pero fui demasiado ingenua. Unas copas de más y mi marido parecía transformarse en otra persona. Disfrutaba con las propuestas enfermizas de sus amigos. Le encantaba la sensación de poder absoluto sobre los demás, especialmente sobre su propia esposa. Se tambaleó hacia mí. Me agarró la mano con fuerza y me arrastró al centro del salón, atrayendo todas las miradas. De acuerdo, hoy estoy de humor. Os voy a dar un buen espectáculo. Me susurró al oído con una voz fría como el hielo. Cariño, ¿me quieres? Temblé, incapaz de mirarlo a los ojos. Javier, estás borracho. Todo el mundo nos está mirando. Te he preguntado si me quieres, gruñó, apretando mi muñeca hasta hacerme daño. Respondí con un sí apenas audible. Soltó una risa salvaje. Entonces demuéstralo. Juguemos a un juego. Simplemente quítate la ropa y baila para nosotros. Si lo haces, firmaré ahora mismo ese gran contrato para la empresa de tu padre. Mi padre estaba gravemente enfermo y la pequeña empresa familiar estaba al borde de la quiebra. Javier lo sabía. Sabía que era mi mayor debilidad. Estaba usando la supervivencia de mi familia como moneda de cambio para su entretenimiento vulgar. Mi cuerpo se quedó rígido. Mis oídos se ensordecieron. Ya no oía la música, solo las carcajadas de sus amigos y el sonido de mi corazón haciéndose añicos. Humillación. Esto era la humillación absoluta. Miré a mi suegra, doña Isabel, sentada en un sofá cercano. Tenía una sonrisa de satisfacción en los labios, como si estuviera viendo una obra de teatro divertida. En los últimos años nunca me había tratado como a una nuera. ¿Qué? ¿No puedes hacerlo? Me provocó Javier con voz burlona. ¿O es que tu amor también era una farsa? ¿Tu amor vale menos que un contrato? Sus palabras fueron como miles de agujas que apuñalaban mi orgullo. Las lágrimas estuvieron a punto de brotar, pero me las tragué. ¿Llorar? ¿Suplicar? Eso solo les daría más placer. Ya había soportado suficiente. Durante los últimos 5 años, había vivido como una sombra, soportando en silencio el desprecio de mi suegra y las bromas enfermizas de mi marido. Pensé que mi sacrificio traería la paz a nuestro hogar. Pero no fue así. Mi bondad y mi debilidad solo los habían envalentonado. Esta noche me había empujado hasta el último límite. De repente,
Todo el miedo y la resignación dentro de mí desaparecieron, reemplazados por una extraña calma. Era la serenidad de alguien que ya no tiene nada que perder. Lentamente, levanté la cabeza y miré a Javier directamente a los ojos. Mi mirada ya no era de miedo, sino de un vacío gélido. De acuerdo, mi voz sonó extraña. Jugaré a ese juego. La sala entera quedó en un silencio sepulcral. Incluso Javier pareció un poco sorprendido por mi fácil consentimiento. Probablemente esperaba que llorara y suplicara. La sonrisa en sus labios se hizo aún más triunfante. Así se habla, mi esposa. Dejé de mirarlo. Me giré hacia la multitud que observaba en silencio. Los ojos de los hombres estaban fijos en mí, llenos de codicia y deseo morboso. Respiré hondo. La fina gabardina de color crema que llevaba de repente se sintió pesada. Lentamente, muy lentamente, levanté ambas manos y agarré las solapas del abrigo. Cada uno de mis movimientos era tranquilo y pausado, sin prisa. Las risas habían cesado por completo, dejando solo el sonido de una música inquietantemente dulce. Todos esperaban. Esperaban que mi humillación quedara al descubierto. Con calma, me quité la prenda exterior. El abrigo se deslizó suavemente por mis hombros y cayó al suelo. Y entonces, todas las personas en esa habitación, mi marido, mi suegra y sus amigos depravados, se quedaron helados. La sonrisa triunfante de mi marido desapareció, y la copa de vino en la mano de Marcos cayó al suelo, haciéndose añicos. Doña Isabel, que estaba sentada en el sofá, también se levantó de un salto, con los ojos muy abiertos y una expresión de incredulidad ante lo que estaba viendo. La sala entera se sumió en un silencio absoluto, un silencio más aterrador que un grito. Queridos espectadores, ¿no sienten curiosidad por saber qué mostró Elena para que todos quedaran tan horrorizados? ¿Y cómo su vida tomará un nuevo rumbo después de esta noche? Si quieren saber la respuesta y acompañar a Elena en su viaje para recuperar la justicia, no olviden suscribirse al canal Historias de Familia y activar las notificaciones. No se pierdan el próximo capítulo de esta emocionante historia. El ambiente se había vuelto denso y pegajoso, y la música que hasta hace un momento sonaba dulce, ahora parecía lúgubre y triste. Mi abrigo yacía en silencio sobre el frío suelo de mármol, como un trozo de alma recién arrancada. Todas las miradas, antes codiciosas y lascivas, estaban ahora fijas en mí con un horror indisimulable. Seguía de pie en el centro de la habitación, bajo el deslumbrante candelabro, pero no me sentía desnuda. Al contrario, sentía que llevaba una armadura invisible. Debajo de mi fino vestido de seda, lo que les mostré no fue mi piel, sino un trozo de papel cuidadosamente sujeto a mi pecho. Una hoja de papel A4 blanca. Sobre ella, una imagen en blanco y negro de una pequeña vida en formación, con una conclusión clara: embarazo de 6 semanas, latido fetal positivo. Estaba embarazada. Después de 3 años de anhelo, de innumerables visitas secretas al hospital, de soportar las crueles palabras de mi suegra llamándome árbol estéril, finalmente el cielo se había apiadado de mí. Me enteré de la noticia esa misma mañana, justo antes de esta horrible fiesta. Quería darle a Javier una sorpresa. Quería comunicarle la feliz noticia en un ambiente romántico, pero él, precisamente él, lo había arruinado todo. ¿Tú estás embarazada? La voz de Javier tartamudeó. La arrogancia y la embriaguez habían desaparecido por completo de sus ojos, dejando solo un desconcierto incrédulo. Miró fijamente la ecografía pegada a mi pecho, luego volvió a mi cara, como tratando de confirmar si esto era real o una broma. No respondí, solo esbocé una leve sonrisa. Una sonrisa más amarga que las lágrimas. ¿Por qué, Javier? El juego aún no ha terminado. ¿Todavía quieres que baile para tus amigos? Cada palabra que pronuncié fue ligera como una pluma, pero como un martillo gigante golpeando el silencio de la habitación. Sus amigos, Marcos y Hugo, ahora pálidos, bajaron la cabeza, incapaces de mirarme directamente. Parece que incluso sus bromas enfermizas tenían un límite. No se atrevían a bromear con una mujer que llevaba en su vientre la sangre de su amigo. Pero mi suegra doña Isabel era diferente. Su asombro se convirtió rápidamente en furia y malicia. Se levantó de un salto y corrió hacia mí, con los ojos desorbitados. ¿Embarazada? ¿De quién estás embarazada? No creas que puedes engañar a nuestra familia con este truco. ¿Quién sabe si este niño es de Javier o de otro hombre? Cada palabra que escupía era una daga que se clavaba en mi corazón. Incluso en este momento me insultaba y dudaba de mi fidelidad. Javier pareció reaccionar al escuchar las palabras de su madre. No me defendió, ni refutó la calumnia de su madre. En cambio, la duda comenzó a brotar en sus ojos. Es verdad. ¿Por qué lo dices ahora? ¿Dónde has estado y con quién te has visto? Se unió a su madre para interrogarme como a una criminal.
Resultó que a sus ojos, no solo era una inútil, sino también una mujer promiscua. El amor y la confianza que le había entregado durante los últimos años no valían nada. El dolor dentro de mí se transformó en una fría ira. Había albergado una tenue esperanza de que este niño fuera la cuerda que salvara nuestro matrimonio, que lo hiciera entrar en razón, pero no. Solo sirvió para revelar sus verdaderos rostros con mayor claridad. No lloré, ni me justifiqué. Sabía que en este momento cualquier explicación era inútil. Con calma, despegué la ecografía de mi vestido, la doblé con cuidado y la guardé en mi bolso. Luego me agaché, recogí mi abrigo y me lo puse de nuevo con dignidad. Mis acciones sorprendieron a todos. Probablemente esperaban una escena de llantos y súplicas. Estoy cansada. Disfruten de su fiesta, dije con una voz extrañamente serena. Me di la vuelta hacia las escaleras, dejando atrás a un grupo de personas congeladas y un caos de sospecha y vergüenza. Subí los escalones de mármol, uno por uno. Con cada paso, recordaba los días en que pisé esta casa por primera vez. Recordé al antiguo Javier, un estudiante de arquitectura pobre pero lleno de ambición. Nos conocimos en un café, librería donde yo trabajaba a tiempo parcial para pagar mis estudios. No tenía dinero ni estatus, pero tenía un corazón sincero y planos llenos de sueños. Ganó mi corazón con ramos de flores silvestres que recogía al borde del camino, con tardes en las que compartíamos un trozo de pan soñando con un futuro brillante. Dijo que amaba mi pureza, mi sencillez y mi determinación. Dijo que trabajaría duro para darme una vida feliz. Le creí. Le amé con el corazón puro de una chica que no conocía el mundo. Mi familia vivía en el campo, mis padres eran agricultores. Cuando se lo presenté, se opusieron. Temían que sufriera. Pero desobedecí a mis padres y lo dejé todo por él. El día que nos casamos, no teníamos nada. Solo las manos vacías y un amor que parecía eterno. Alquilamos un pequeño ático y empezamos nuestro negocio. Gasté todos mis ahorros e incluso vendí el collar que me dejó mi madre para ayudarle a montar su pequeño estudio de arquitectura. Los primeros años fueron muy duros. Yo hacía de contable y de recursos humanos y buscaba clientes para él. Por la noche, los dos nos encorvábamos sobre los planos. Fue duro, pero éramos muy felices. Y entonces, su empresa empezó a tener sus primeros éxitos. Conseguimos un gran proyecto, y el dinero empezó a llegar. Nos mudamos del humilde ático a un apartamento, y luego a este chalet. Nuestras vidas cambiaron, y él también cambió. Ya no era el joven sencillo de antes. Empezó a preocuparse por su apariencia y sus relaciones sociales. Se juntó con gente como Marcos y Hugo, a quienes antes despreciaba. Volvía a casa cada vez más tarde, siempre oliendo a alcohol y a perfume de mujer. Su madre, doña Isabel, también vino a vivir con nosotros después de enviudar. Me odió desde el primer día. Siempre pensó que yo no era digna de su hijo, que era una pueblerina que tuvo suerte de llamar su atención. Cuando la empresa de Javier tuvo éxito, su desprecio se hizo más explícito. Criticaba desde mi forma de vestir hasta mi forma de andar y el hecho de que no pudiera tener hijos. En lugar de protegerme, Javier siempre se ponía de su lado. Mamá está sola. Tienes que aguantar un poco, decía. Mi paciencia se convirtió en un hábito y luego en resignación. Me engañaba a mí misma pensando que, mientras la familia estuviera en paz, todos mis sacrificios valían la pena. No me di cuenta de que mi silencio estaba permitiendo que el mal creciera. Subí el último escalón hacia el segundo piso, me detuve y miré hacia el salón. La fiesta había terminado, los invitados se habían ido a toda prisa, no queriendo permanecer en un ambiente tan incómodo. Solo su familia estaba reunida susurrando algo. Sabía que estaban hablando de mí y del niño en mi vientre. Ella estaba empezando a tejer una nueva trampa, una más sutil y cruel que la humillación de la noche anterior. Cerré la puerta de mi habitación de un portazo. El sonido seco resonó como una declaración de ruptura. Quería aislarme de ese mundo exterior falso y malvado. Me dejé caer al suelo, apoyando la espalda en la fría puerta de madera. Mi cuerpo temblaba sin control. No de frío, sino de una ira y un dolor extremos. Todo había sucedido demasiado rápido y de repente. Hacía solo unas horas. Era una esposa que esperaba ansiosamente darle una feliz noticia a su marido. Ahora, era una mujer humillada, calumniada y dudada por el hombre que más amaba. El niño en mi vientre debía ser el fruto del amor, el lazo que uniera a la familia. Pero ahora, a sus ojos, se había convertido en una espina, en una herramienta para seguir culpándome y atormentándome. Abracé mi vientre, donde una pequeña vida crecía cada día. Las lágrimas volvieron a correr, pero esta vez no eran de debilidad, sino de odio. Bebé, lo siento. Mamá no puede darte un buen padre, ni una familia completa,
pero te protegeré con mi vida. Los recuerdos de los días humillantes vividos en esta casa volvieron tan vívidos como si hubieran ocurrido ayer. Recordé una vez, hace aproximadamente un año, cuando rompí accidentalmente la copa de cristal favorita de doña Isabel. Tuve que arrodillarme en el salón durante 3 horas como castigo. Javier llegó a casa y me vio con las rodillas hinchadas y la cara llena de lágrimas. Pensé que me levantaría, que diría algo justo. Pero no. Me miró de reojo y dijo fríamente: si has hecho algo mal, tienes que ser castigada. Arrodíllate para que lo recuerdes toda la vida. La próxima vez no serás tan torpe. Esa noche, cuando arrastré mi cuerpo cansado a la habitación, él me exigió que me acostara con él como si nada. Dijo que era una forma de expiar mi error. Apreté los dientes y aguanté. Me sentí como una muñeca sin alma. Y recordé mi cumpleaños hace 6 meses. Por primera vez en años, Javier me invitó a cenar. Estaba tan feliz que me vestí con esmero. Esperaba que fuera un nuevo comienzo, una señal de que todavía se preocupaba por mí. Pero al llegar al restaurante, me di cuenta de que era una reunión social con sus amigos. Durante toda la cena solo habló de negocios y brindó con sus socios, dejándome sola en un rincón de la mesa. Después de la fiesta, estaba completamente borracho. Tuve que ayudarlo a llegar al coche yo sola. De camino a casa, porque me equivoqué de calle, se enfadó y me insultó gravemente. Paró el coche en medio del puente de Segovia, me empujó fuera y se fue a toda velocidad, dejándome sola en la noche fría. Tuve que caminar casi 5 kilómetros antes de encontrar un taxi. Cuando llegué a casa, él dormía como un muerto. A la mañana siguiente, no recordaba nada de la noche anterior. Solo se quejó de por qué no le había cambiado de ropa antes de acostarlo. Los fragmentos de esos dolorosos recuerdos se clavaban en mi corazón, recordándome mi propia estupidez y ceguera. ¿Por qué pude aguantar tanto tiempo? ¿Por qué seguía aferrándome a un amor que había muerto hacía mucho tiempo? Quizás porque estaba demasiado sola. Mis padres estaban en el campo y no gozaban de buena salud. No quería preocuparlos. No tenía muchos amigos. Había dedicado todo mi tiempo y mi corazón a Javier y a esta familia. Me había aislado, me había encerrado en una jaula de oro, confundiendo eso con la felicidad. Pero esta noche, la jaula se había roto. El pájaro dentro no había muerto, sino que había recuperado sus alas. Una dolorosa verdad me vino a la mente. La noche anterior, antes de la fiesta, mientras me preparaba en la habitación, escuché por casualidad a Javier hablando por teléfono con Marcos. La puerta no estaba bien cerrada, así que solo escuché unas pocas palabras, pero fue suficiente para que se me helara la sangre. No te preocupes, esta noche habrá un buen espectáculo. Mi mujer se ha vuelto un poco rebelde últimamente. Hay que ponerla en su sitio. ¿Qué espectáculo? Cuéntame. Lo de siempre. Le daré una lección que recordará toda la vida delante de todo el mundo. A ver si después de esta noche se atreve a levantar la cabeza. En ese momento, no di crédito a mis oídos. Me consolé pensando que había oído mal, que él no podía ser tan cruel. Pero lo que sucedió en la fiesta lo demostró todo. La humillación que sufrí no fue un acto impulsivo de un borracho. Fue premeditado. Lo hizo a propósito para humillarme y demostrar su poder. Quería convertirme en un perro sumiso, en un ser que solo obedeciera. Su maldad y su crueldad superaban los límites de lo humano. De repente, unos ligeros golpes en la puerta, y la voz de Javier sonó desde fuera. Ya no era una voz borracha, sino calculada. Elena, abre la puerta. Tenemos que hablar. Respiré hondo y me sequé las lágrimas a toda prisa. La función aún no había terminado. Me levanté y abrí la puerta. Javier entró, seguido de doña Isabel. La cara de Javier ya no mostraba ira, sino cansancio y un falso arrepentimiento. Doña Isabel estaba de brazos cruzados, con una expresión gélida. Él se acercó e intentó tomar mi mano, pero di un paso atrás. Lo siento, dijo en voz baja. Antes estaba demasiado borracho. No sabía lo que decía ni lo que hacía. ¿Puedes perdonarme? Doña Isabel carraspeó e intervino. Ya se ha disculpado. No es para tanto. Es normal que un hombre borracho diga o haga algunas cosas exageradas. Como esposa, deberías entender a tu marido. Miré a la madre y al hijo. Uno hacía el papel de pecador, el otro de juez. Una actuación perfecta. No dije nada, solo los miré en silencio. Mi silencio desconcertó un poco a Javier. Se acercó y dijo con voz más suplicante: Elena, no te enfades. Estás embarazada, no es bueno para el bebé. Es mi culpa. Todo es mi culpa. No volverá a pasar, te lo prometo. Promesas. ¿Qué tan baratas eran sus promesas ahora? Pero sabía que tenía que seguir actuando. Levanté lentamente la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Lo prometes de verdad? ¿Juras que serás bueno con nuestro hijo y conmigo,
¿Que no volverás a dejar que sufra ninguna injusticia? Levantó la mano al cielo y lo juró. Lo miré profundamente a los ojos, tratando de encontrar un atisbo de sinceridad, pero solo había falsedad. Sabía que se habían rebajado no por arrepentimiento, sino por el niño en mi vientre. Necesitaban un hijo. Doña Isabel necesitaba un nieto para continuar el linaje, para consolidar su posición en la familia. Javier necesitaba un hijo para atarme, para seguir controlándome. Asentí levemente con voz débil. Te creeré, pero necesito tiempo. Al ver que mi ira se había disipado, Javier soltó un suspiro de alivio. La expresión de doña Isabel también se suavizó. Así me gusta. Descansa pronto. Tienes que cuidar bien de mi precioso nieto. Dijo eso y se dio la vuelta para irse, pero no olvidó lanzar una última pulla. Para estar seguros, mañana iremos al hospital para hacer otra revisión. Solo podemos fiarnos del hospital de nuestra familia. Habían empezado a actuar. Incluso mi hijo nonato se había convertido en una herramienta en sus manos. Esta guerra iba a ser mucho más feroz de lo que había imaginado. La puerta se cerró y un silencio sofocante me envolvió. Las palabras de doña Isabel resonaban en mis oídos. Solo podemos fiarnos del hospital de nuestra familia, la clínica V Salud, de la que ella era una de las principales accionistas. Entendí perfectamente sus intenciones. No confiaba en mí. Quería controlarlo todo, incluso mi salud y la información sobre mi hijo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Si iba allí, todos los resultados de las pruebas y la información sobre el feto estarían en sus manos. ¿Qué podría hacer? Podría distorsionar los hechos, montar otro teatro para perjudicarme. No quería ni pensarlo. Era como un pez en una tabla de cortar, y ellos eran los que sostenían el cuchillo, listos para despiezarme en cualquier momento. No podía quedarme sentada esperando la muerte. Tenía que encontrar una salida. Pero, ¿a dónde ir? ¿A casa de mis padres? Imposible. Javier y su madre seguramente irían hasta allí para presionar a mis padres. No podía causarles más preocupaciones. En medio de la confusión, un nombre me vino a la mente. Mi madrina, doña Carmen. Era la mejor amiga de mi difunta madre. Después de que mi madre falleciera, ella me cuidó como a su propia hija. Doña Carmen era una mujer extraordinaria. Una empresaria que en su día dominó el mundo de los negocios, construyendo un enorme grupo textil desde cero. Ahora estaba jubilada, pero su influencia y sus contactos en el mundo empresarial seguían siendo formidables. Más importante aún, era extremadamente inteligente y perspicaz, capaz de ver a través de las personas. Desde el principio, no le gustó Javier. Ese chico tiene la astucia en los ojos. Ten cuidado, me dijo. Pero en ese momento, estaba ciega de amor y no escuché su consejo. Ahora, ella era la única persona que podía ayudarme. Esperé hasta cerca de la medianoche, segura de que Javier y su madre estarían profundamente dormidos, antes de abrir silenciosamente la puerta y bajar las escaleras de puntillas. No me atreví a encender las luces, así que me guié por la tenue luz que entraba por las ventanas. Usé el teléfono fijo del salón para llamar a doña Carmen. No me atreví a usar mi móvil, temiendo que Javier hubiera instalado una aplicación de rastreo. El teléfono sonó un par de veces y luego escuché su voz, somnolienta pero muy familiar. Diga, madrina, soy Elena. Mi voz era casi un sollozo tembloroso. Al oír mi voz, doña Carmen se despertó de inmediato. Elena, ¿qué pasa? ¿Por qué llamas a estas horas? ¿Ha ocurrido algo? Madrina. Yo. No pude continuar. Solo sollozaba al otro lado del teléfono. Cálmate, hija. Cálmate. Respira hondo y dime qué ha pasado. La voz de doña Carmen era firme, pero tenía un poder tranquilizador. Contuve los sollozos y le conté todo brevemente, desde la humillante fiesta hasta el bebé en mi vientre y los planes de doña Isabel y su hijo. Pude sentir un silencio aterrador al otro lado de la línea mientras hablaba. Cuando terminé mi historia, doña Carmen no habló de inmediato. Hubo un largo silencio, luego un suspiro. Y entonces, con una voz más fría y decidida que nunca, dijo: «Te lo advertí, no me escuchaste. Pero llorar ahora no resolverá nada. Escúchame bien. Primero, bajo ningún concepto vayas a esa clínica V Salud. Mañana por la mañana, di que tienes amenaza de aborto y que necesitas ir al Hospital Universitario La Paz, donde están los mejores especialistas. Prepararé a alguien allí para asegurarme de que toda tu información esté protegida. Segundo, continuó, no puedes divorciarte ahora. Si te divorcias ahora, te echarán con las manos vacías y te quitarán la custodia del niño. Usarán la excusa de que no tienes trabajo ni bienes para quitártelo. Pero no puedo vivir con ellos ni un día más, dije desesperada. Tienes que hacerlo. La voz de doña Carmen era como el acero,
Y no solo vivir, tienes que interpretar perfectamente el papel de una esposa lamentable, una nuera sumisa que se ha dado cuenta de su error. Tienes que hacerles creer que te has rendido por completo, que te aferras a este niño como a tu último salvavidas. Cuando bajen la guardia, tendremos tiempo para actuar. ¿Actuar cómo?, pregunté, sin entender del todo su intención. Reunir pruebas, hija mía. Sonrió con astucia. Pruebas de sus engaños y sus sucios negocios. No nos vamos a limitar a divorciarnos. Les haremos pagar por todo lo que te han hecho. La empresa de ese tal Javier no puede haber llegado a donde está sin algunos trapos sucios. Haré que mis hombres investiguen todo, y doña Isabel, una mujer tan codiciosa y malvada, seguro que no está limpia. Las palabras de doña Carmen fueron como una fuerte corriente eléctrica que recorrió mi cuerpo. La desesperación y el miedo dentro de mí se disiparon lentamente, reemplazados por otro sentimiento, ira y sed de venganza. Tenía razón, no podía derrumbarme. No podía permitir que mi hijo naciera sin madre o viviera en una familia así. Después de la llamada, sentí que ya no estaba sola. Tenía a mi lado a una segunda madre, una consejera poderosa e ingeniosa. Volví sigilosamente a mi habitación y me acosté junto al hombre que dormía profundamente. Miré su rostro, el rostro que una vez amé tanto. Ahora, a mis ojos, era solo el rostro de un enemigo. Esta obra de teatro la actuaré contigo, pero el que escribirá el guión y decidirá el final ya no serás tú. A la mañana siguiente me desperté con un plan claro en mi cabeza. Ya no era la Elena confundida de la noche anterior. Era una actriz, y mi papel era el de una esposa débil, asustada y completamente dependiente. Me quedé en la cama a propósito, con el ceño fruncido y abrazando mi vientre. Cuando Javier entró, susurré con voz débil. «Cariño, me duele mucho la barriga». Javier corrió hacia mí, con el rostro lleno de preocupación, pero no sabía cuánta de esa preocupación era sincera. «¿Qué pasa? ¿Dónde te duele? Te llevaré al hospital ahora mismo». «No lo sé, gemí. Solo siento un dolor punzante constante. Quizás sea por lo de ayer». Dejé la frase a medias a propósito, para que él mismo sacara sus conclusiones y se sintiera culpable. Como esperaba, la cara de Javier cambió de color. Agitó las manos apresuradamente y dijo: «No pienses en eso. Llamaré a mamá. Ella sabrá qué hacer». Salió corriendo. Poco después, entró doña Isabel. Todavía tenía una expresión desagradable, pero también había un atisbo de preocupación. Me miró fijamente y luego me puso la mano en la frente. «No tienes fiebre. ¿Cómo te duele?» «Me duele la parte baja del abdomen de forma intermitente», dije, forzando unas lágrimas. «Tengo miedo. Miedo de que le pase algo a nuestro bebé». Doña Isabel guardó silencio por un momento. Sabía que estaba calculando. Si algo le pasaba a este niño, sus planes también se verían afectados. Finalmente dijo: «De acuerdo. Le diré a Javier que te lleve a la clínica B Salud para un chequeo completo». Era el momento decisivo. Negué con la cabeza enérgicamente, todavía abrazando mi vientre. «No, suegra. No quiero ir a B Salud. Es un hospital general. No están especializados en ginecología. Mis amigas dicen que en el primer trimestre, especialmente hasta los 3 meses, lo mejor es ir al Hospital Universitario La Paz. Allí hay catedráticos, los mejores médicos, y el equipamiento es más moderno». «Lo digo porque me preocupa mi nieto». Mis palabras dieron justo en el clavo de la psicología de doña Isabel, su nieto. Podía odiarme, pero no podía no preocuparse por el nieto que había esperado día y noche. Además, el Hospital La Paz era el hospital público de mayor confianza, por lo que no tenía motivos para negarse. Después de dudar un momento, asintió a regañadientes. «Tienes razón». «De acuerdo. Entonces vamos a La Paz. Javier, llévala ahora mismo, y asegúrate de que la vea el médico más competente». Javier respondió sí, y se apresuró a ayudarme a levantarme. Fingí debilidad a propósito, apoyándome completamente en él. Durante el viaje en coche, fingí descansar con los ojos cerrados, pero en realidad estaba enviando un mensaje a doña Carmen para decirle que todo iba según lo planeado. Al llegar al Hospital La Paz, me esperaba una preparación perfecta. Tan pronto como llegamos a urgencias, una doctora de aspecto muy experimentado, la persona de doña Carmen, salió a recibirnos. Se presentó como la jefa de servicio y dijo que me examinaría personalmente. Javier y doña Isabel, que habían venido a vigilar, se quedaron completamente tranquilos al verla. Me llevaron a una consulta privada. Después del examen, la doctora dijo con expresión seria: «La paciente muestra signos de una ligera amenaza de aborto, probablemente debido al estrés psicológico. Por seguridad, sería mejor que se quedara ingresada unos días para observación. Le proporcionaremos el mejor tratamiento y terapia para proteger el embarazo».
Javier y doña Isabel no dudaron más al escuchar eso, y se apresuraron a hacer los trámites de ingreso. Me trasladaron a una habitación individual, tranquila y cómoda. Así, el primer paso fue un éxito. Me había liberado de su control directo y había ganado un espacio seguro y un tiempo precioso. Durante los días siguientes, interpreté mi papel de paciente a la perfección. Me quedaba en la cama leyendo, escuchando música, sin revelar en absoluto que estaba tramando algo. Javier y doña Isabel venían a visitarme todos los días, trayendo todo tipo de caldos y comidas nutritivas. Eran extrañamente amables conmigo. Javier no paraba de disculparse y hacer todo tipo de promesas, y doña Isabel ya no me criticaba, sino que me instaba a cuidar mi salud por el bien de su nieto. Yo solo sonreía en silencio y respondía así. Mi actitud sumisa los hizo bajar aún más la guardia, creyendo que me había rendido por completo. Mientras tanto, en el exterior doña Carmen y su red comenzaron a moverse. Todas las noches, después de que Javier se fuera, doña Carmen venía a visitarme en secreto. No como madrina, sino como una vieja amiga de mi madre. Me trajo la primera información. Javier, dijo en voz baja, la empresa de ese chico, por fuera parece próspera, pero por dentro está vacía. Lleva varios años con pérdidas, sobreviviendo principalmente gracias a los grandes contratos que consiguió con la reputación y los contactos que tú le proporcionaste. También tiene una deuda bancaria considerable. ¿Y doña Isabel? Ella se burló. Esa mujer es aún peor. He mandado a investigar y resulta que es una adicta al juego, no al juego de los bajos fondos, sino a la especulación en bolsa. Ha perdido una cantidad ingente de dinero, y ahora está siendo acosada por prestamistas de la mafia para que pague sus deudas. Le han dado un mes de plazo. Todo quedó claro. Por eso necesitaban el dinero con tanta urgencia. Por eso pusieron sus ojos en la empresa de mi padre. Por eso doña Isabel deseaba tanto un nieto. Necesitaba un heredero para atar a Javier, y necesitaba que Javier pagara sus deudas. No eran solo personas malvadas, eran bestias acorraladas, dispuestas a hacer cualquier cosa para sobrevivir. Entonces, ¿qué debo hacer ahora, madrina?, pregunté con voz preocupada. Doña Carmen me dio unas palmaditas en la mano. Sus ojos brillaban con astucia. Todavía no es el momento de precipitarse. Deja que piensen que están a punto de conseguir su objetivo. Tú descansa aquí tranquilamente. Tu trabajo ahora es mantenerte absolutamente a salvo. Yo me encargaré de todo lo de fuera. A la serpiente hay que atraparla cuando mete la cabeza en la trampa por sí misma. La miré con una sensación de absoluto alivio y confianza. Sabía que se estaba preparando una trampa más grande. Una tormenta más terrible. Y esta vez, la persona que estaría en el ojo del huracán no sería yo. Durante la semana que pasé en el hospital, me recuperé. El feto también se estabilizó. Pasé la mayor parte del tiempo leyendo, estudiando sobre gestión y finanzas. La historia de Javier y su madre me había dado una lección muy cara. No debía confiar ciegamente, y más importante, no debía carecer de conocimiento. Tenía que armarme para protegerme a mí misma y a mi futuro hijo. Doña Carmen venía a visitarme todas las tardes sin falta, actualizándome con la última información. He hecho que instalen un dispositivo de rastreo en el coche de Javier, susurró una tarde. Ese chico no solo tiene relaciones comerciales sospechosas, sino que también tiene una amante. Mi corazón dio un vuelco. Ya no lo amaba, pero la traición todavía dolía. ¿Quién es? Su secretaria personal. Joven, guapa y muy buena sacándole el dinero. Javier le ha comprado un apartamento de lujo y un coche caro. Todo a nombre de ella. Resultó que mientras yo soportaba el sufrimiento en silencio en casa, él se divertía con otra mujer fuera. La ira me invadió, pero la reprimí rápidamente. No era momento para los celos. Toda información era una pieza en este juego. ¿Tiene pruebas? Por supuesto. Doña Carmen sonrió. Tenemos videos de ellos entrando y saliendo de hoteles, registros bancarios de las transferencias secretas de Javier a ella, todo. Pero no lo usaremos todavía. El as en la manga hay que guardarlo para el momento más decisivo. Asentí, confiando plenamente en su plan. Exactamente una semana después, el médico me informó que estaba lo suficientemente sana para recibir el alta. Javier y doña Isabel vinieron a recogerme con caras felices. Pensaban que estaba completamente recuperada, una presa lista para continuar con su juego. Mientras recogía mis cosas, dejé a propósito una pequeña libreta debajo de la almohada. Era un diario que había empezado a escribir en el hospital. En él, escribí sobre mis miedos, mis remordimientos por haber causado problemas a mi marido y a mi suegra. Escribí que me había dado cuenta de mi error y que a partir de ahora me esforzaría por ser una buena esposa y una buena nuera. Estaba segura de que la desconfiada doña Isabel no lo pasaría por alto. Efectivamente,
Esa noche, mientras estaba en el baño, doña Isabel entró sigilosamente en mi habitación. Por el resquicio de la puerta la vi abrir mi diario y leerlo, con una sonrisa de satisfacción en los labios. Creía que me había domesticado por completo. Mi actuación había tenido éxito a medias. Durante los días siguientes, viví como una persona completamente diferente. Ya no soportaba en silencio, sino que era proactivamente sumisa. Me levantaba temprano para preparar un desayuno abundante para toda la familia. Le compraba a doña Isabel los tónicos más caros, diciéndole que cuidara su salud. Incluso empecé a preguntar por el trabajo de Javier, fingiendo interés en los negocios de mi marido y dándole consejos ingenuos. Mi cambio de 180 grados hizo que Javier y doña Isabel sospecharan al principio, pero pronto creyeron que había cambiado por el bebé, que me había vuelto más considerada con la familia. En particular, empecé a mostrar un interés excesivo en el trabajo de Javier. A menudo le llevaba el almuerzo a la oficina. Por supuesto, mi objetivo no era cuidar de mi marido. Hacía mucho tiempo que no iba a la empresa y no pude evitar sorprenderme. La empresa de Javier había crecido mucho más. Los empleados iban y venían ajetreados, todo parecía muy profesional. Pero sabía que detrás de esa fachada brillante, los gusanos estaban devorándolo todo. Llevaba el almuerzo, pero mis ojos estaban ocupados observando mi entorno. Me hice amiga de los empleados, especialmente del equipo de contabilidad. Usé mi apariencia dócil y lamentable para ganarme su simpatía. Me quejaba de que me aburría en casa, de que me sentía inútil por no saber nada del trabajo de mi marido. Así fue como me hice amiga de la señora Morales, la jefa de contabilidad. Era una mujer de mediana edad, de aspecto estricto pero con una mirada muy cálida. Sentí que no le gustaban mucho Javier y sus amigos. Empecé un plan más elaborado, acercarme a la señora Morales y ganarme su corazón. A menudo le compraba pequeños regalos para sus hijos y le preguntaba por su familia. Poco a poco, la señora Morales también se abrió a mí. Un día, a la hora del almuerzo, cuando estábamos solas en el comedor, la señora Morales suspiró y dijo: «Señora Elena, usted también lo pasa mal. Le ha tocado un marido que solo piensa en sí mismo». Aproveché la oportunidad y mis ojos se llenaron de lágrimas. «Señora Morales, lo sé. Pero como esposa, ¿qué puedo hacer? Solo me preocupa la empresa. Últimamente Javier sale mucho a reuniones de negocios y parece que gasta mucho. Me temo que sus malos amigos le estén llevando por mal camino y perjudique a la empresa». La señora Morales me miró con compasión. Después de dudar un momento, dijo en voz baja: «Es verdad, a mí también me parecen extraños muchos gastos. El señor García últimamente solicita grandes sumas de dinero para gastos de representación, pero los justificantes son muy poco claros. Cuando le pregunto, me dice que lo deje pasar, que no pregunte tanto. Aquí está. La primera pista». Sabía que iba en la dirección correcta. Tomé la mano de la señora Morales y le dije con voz suplicante: «Señora Morales, ¿podría ayudarme? No pido mucho. Solo quiero saber si la empresa está realmente bien. ¿Podría dejarme ver los libros un momento? Le prometo que no se lo diré a nadie. Solo quiero proteger el esfuerzo y el sudor de mi marido». La señora Morales me miró con evidente vacilación. Sabía que esto iba en contra de las reglas, pero al ver mis ojos llorosos y mi vientre cada vez más abultado, la compasión que había en ella ganó. Asintió. «De acuerdo, pero solo una vez, y tiene que ser un secreto absoluto». Casi lloré de alegría. No sabía que la decisión de la señora Morales ese día no solo me ayudaría a mí, sino que en el futuro la salvaría a ella misma. La primera puerta secreta de la empresa de Javier García se había abierto, y sabía que detrás había un laberinto de mentiras y crímenes. La oportunidad llegó un viernes por la tarde. Javier y la mayoría de los empleados se habían ido temprano para prepararse para el fin de semana. Usé la excusa de llevarle la cena a la señora Morales, que a menudo se quedaba a hacer horas extras. En la oficina de contabilidad vacía, bajo una tenue luz amarilla, la señora Morales cerró la puerta con llave y encendió su ordenador. «Solo tiene 30 minutos», dijo con voz todavía algo preocupada. «Yo vigilaré fuera». Asentí. Mi corazón latía con fuerza. Me senté en su silla, la mano que sostenía el ratón temblaba ligeramente. Ante mí se desplegaba todo el mundo financiero de la empresa de Javier García, un mundo al que nunca me había permitido entrar. No sabía mucho de contabilidad, pero no era tonta. Siguiendo las instrucciones remotas de un experto financiero contratado por doña Carmen, sabía qué buscar. Me centré en las partidas de gastos de representación, costes de marketing y honorarios de consultoría. Como había dicho la señora Morales, las cifras aquí eran anormalmente altas. Abrí un archivo de Excel llamado Socios VIP.
Dentro había una lista de empresas, supuestamente socios estratégicos, que firmaban regularmente contratos de consultoría y marketing por valor de cientos de miles, e incluso millones de euros. Rápidamente hice capturas de pantalla de la lista. Un nombre llamó mi atención. Medios Dorados, SL. Este nombre aparecía con mucha frecuencia, con grandes contratos casi todos los meses. Envié secretamente esta lista de empresas a la gente de doña Carmen por teléfono para que la verificaran. Mientras esperaba, seguí buscando. Abrí los archivos escaneados de los contratos. La firma de Javier estaba por todas partes. Audaz y segura de sí misma. Pero cuando abrí un contrato con Medios Dorados, me detuve en la sección del representante de la parte B. Un nombre muy familiar. Domingo Hugo. Hugo, ese amigo depravado de Javier. Así que era eso. Estaban confabulados. Esta empresa, Medios Dorados, era claramente una empresa fantasma creada para desviar el dinero de la empresa de Javier. Justo en ese momento, mi teléfono vibró suavemente. Era un mensaje de doña Carmen. Medios Dorados, A, P Consultores, Planificación M, G, todas son empresas fantasma. Los representantes son todos familiares o socios cercanos de Javier y sus amigos. Ahora todo estaba claro. No se trataba de la corrupción de un individuo, sino de un crimen organizado. Habían convertido la empresa de Javier en una lavadora, en una herramienta para desviar y repartirse el dinero. Rápidamente copié todos los archivos de contratos y las hojas de Excel sospechosas a un pequeño USB que había traído. Los 30 minutos pasaron en un abrir y cerrar de ojos. La señora Morales llamó a la puerta, señalando que el tiempo se había acabado. Me apresuré a cerrar todas las ventanas, borrar el historial de acceso y dejar todo como estaba. Le di las gracias repetidamente a la señora Morales y le puse un sobre grueso en la mano. Cómprele algo a los niños. Muchas gracias. La señora Morales intentó negarse, pero yo insistí. Si no lo acepta, no me quedaré tranquila. Considérelo un pequeño regalo. Al salir de la empresa de Javier, apreté el USB en mi bolsillo. Sentía como si estuviera sosteniendo una bomba de relojería. Cuando esta bomba explotara, lo volaría todo por los aires. Pero sabía que estas pruebas no eran suficientes. Podían demostrar que Javier había hecho negocios fraudulentos, pero no eran suficientes para hundirlo por completo en un tribunal. Especialmente en una batalla por la custodia, necesitaba algo más fuerte, un golpe mortal. Y nunca imaginé que la siguiente pista vendría directamente de mi suegra, doña Isabel. Después de obtener pruebas de las actividades comerciales y legales de Javier, continué interpretando mi papel. Pero el odio y el desprecio internos hacían cada vez más difícil esbozar una sonrisa falsa. Empezaba a sentirme agotada. Afortunadamente, doña Isabel, en su emoción por el dinero que pronto tendría para pagar sus deudas, me entregó sin querer un cuchillo aún más afilado. Una tarde, cuando estábamos solas en casa, doña Isabel se mostró extrañamente amable. Me hizo sentarme en el sofá y sacó un viejo álbum de fotos. Elena, ven a ver esto. Pasó las páginas, mostrando con orgullo fotos de la infancia de Javier. Mira, qué guapo era nuestro Javier de pequeño. Cuando creció, cuántas hijas de familias ricas lo perseguían, pero él las rechazó a todas y te eligió a ti. Forcé una sonrisa. Sabía que estaba tratando de ganarse mi favor, de crear una imagen de familia feliz para poder manipularme más fácilmente después. Cuando llegó a la última página, se detuvo en una foto ligeramente descolorida. En la foto había una mujer joven y hermosa, muy parecida a doña Isabel. ¿Quién es, suegra?, pregunté con curiosidad. Una luz compleja brilló en los ojos de doña Isabel, una mezcla de orgullo y un poco de amargura. Es la tía de Javier, mi hermana pequeña. Suspiró. Tuvo una vida difícil. Era guapa e inteligente, pero tuvo mala suerte. Se casó con un hombre violento y jugador, y no pudo soportarlo, así que se escapó con su hijo. Hace ya más de 10 años. No hemos sabido nada de ella. Era una historia triste, pero había algo en la mirada de doña Isabel que no era tan simple. Pregunté despreocupadamente, ¿y qué fue del marido de su tía? Doña Isabel frunció los labios y dijo con desdén, ¿ese hombre? Se degradó aún más después de que su mujer y su hijo se fueran. Oí que lo metieron en la cárcel por algún asunto ilegal. Murió de una enfermedad pocos años después de salir, el karma. ¿Y el hijo de la tía? Ya debe ser mayor, suegra. Cuando pregunté por el hijo, la expresión de doña Isabel cambió de repente. Se puso un poco nerviosa y cerró el álbum apresuradamente. Eso no lo sé. Perdimos el contacto. Cambió de tema. Bueno, ¿para qué hablar de cosas viejas? ¿Te apetece comer algo especial?
Le diré a la empleada que lo prepare. Su evasiva aumentó mis sospechas. ¿Por qué reaccionaba de forma tan extraña al hablar del hijo de su hermana? Intuitivamente, sentí que había un secreto detrás de esta historia. Esa noche, llamé a doña Carmen y le conté la conversación y mis sospechas. Madrina, ¿podría investigar sobre la hermana de doña Isabel y su hijo? Hay algo extraño. Doña Carmen guardó silencio un momento al otro lado de la línea y luego dijo: De acuerdo, déjamelo a mí. Conozco el corazón de una mujer mejor que nadie. Solo unos días después, doña Carmen me llamó. Su voz no tenía su calma habitual, sino que estaba llena de ira. Elena, siéntate bien y escucha. Lo que te voy a contar podría dejarte en shock. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? La hermana de doña Isabel, la voz de doña Carmen se endureció. No se escapó por la violencia de su marido. Murió. En un accidente de tráfico hace 15 años. ¿Qué? Me quedé helada. Y el que causó el accidente no fue otro que su marido. Pero el caso se archivó extrañamente. El hombre solo cumplió unos años de condena por homicidio imprudente. Según una fuente, doña Isabel lo arregló todo. Mi mente era un caos. ¿Por qué doña Isabel ocultaría la verdad sobre la muerte de su hermana? ¿Por qué ayudaría al hombre que mató a su hermana? ¿Y el niño? ¿Dónde está ahora? Esta es la parte más terrible. La voz de doña Carmen temblaba de ira. Después de que su madre muriera y su padre fuera a la cárcel, el niño fue enviado a un orfanato. Pero solo unos meses después, el niño desapareció del orfanato sin dejar rastro. Nadie sabe a dónde fue, si está vivo o muerto. Y la última persona que lo visitó antes de que desapareciera fue doña Isabel. Un escalofrío me recorrió la espalda. No podía creer lo que estaba oyendo. Una conspiración terrible. Un crimen atroz. Se estaba revelando lentamente. La suegra con la que había vivido durante los últimos años, doña Isabel, no era solo una mujer codiciosa y malvada, sino que podría ser una asesina, un demonio con piel humana. Mató a su hermana y se deshizo de su sobrino. ¿Para qué? ¿Por dinero? ¿Por la herencia de su hermana? Esa pregunta rondaba en mi cabeza, una pregunta que solo ella podía responder. La verdad sobre el pasado de doña Isabel explotó en mi mente como una bomba, dejando solo desolación y un miedo extremo. Me daba escalofríos ver a esa mujer que entraba y salía de esta casa todos los días, que todavía sonreía, hablaba y me sermoneaba. Bajo la noble fachada de una dama adinerada, había un alma diabólica y unas manos manchadas de sangre. Mantuve la compostura y seguí interpretando mi papel. Pero cada vez que me enfrentaba a ella, tenía que luchar para no revelar el odio en mis ojos. Sabía que caminaba sobre una cuerda muy fina. Si se daba cuenta de que conocía su secreto, no sabía qué locura podría cometer. Necesitaba más pruebas. Pruebas irrefutables que pudieran dejar claro su crimen ante la ley. Pero, ¿cómo? Todo había sucedido hace 15 años, y probablemente todas las huellas habían sido borradas. Mientras estaba confundida, una oportunidad inesperada se presentó. Una mañana, doña Isabel recibió una llamada. Estaba en el salón, pero parecía haberse olvidado de mi presencia, sentada en la mesa del comedor cercana. Diga, ¿quién es? Su voz era ligeramente irritada. Al oír algo del otro lado, vi cómo su rostro se ponía pálido de repente. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo has conseguido mi número? Se levantó apresuradamente y se fue a un rincón del balcón. Su voz se redujo a un susurro, pero el pánico en ella era inconfundible. No sé de qué hablas. Ese asunto se acabó hace mucho tiempo. ¿Qué quieres? Fingí no ver, pero agucé el oído al máximo. Escuché vagamente palabras como dinero, callar, vida. Cuando terminó la llamada, doña Isabel entró en la casa con la cara desencajada. Le temblaban las manos y los pies. Se dejó caer en una silla y murmuró para sí misma. ¿Por qué? ¿Por qué aparece ahora? Durante todo el día, estuvo inquieta, como si hubiera perdido el juicio. Esa noche, llamó a Javier a su despacho privado y cerró la puerta con fuerza. No escuché lo que decían, pero cuando Javier salió, su rostro estaba igual de tenso. Fue directamente al bar, se sirvió una copa de licor fuerte y se la bebió de un trago. Sabía que había ocurrido algo grave, algo relacionado con el viejo secreto de doña Isabel. Alguien del pasado había vuelto para chantajearla. Informé inmediatamente a doña Carmen. Doña Carmen se movió muy rápido. Mandó vigilar todos los movimientos de doña Isabel. Y solo 2 días después, doña Carmen me llamó. Elena, esa mujer va a moverse. Acaba de retirar una gran suma de dinero, 500.000 euros en efectivo. Esta noche a las 9, se reunirá con un hombre en un viejo café, Jardín en el Pardo. Esta es nuestra oportunidad. Mi corazón latía deprisa. ¿Qué debo hacer?
Ya he instalado cámaras y micrófonos allí. Pero necesito que lo veas desde un lugar seguro. Hay cosas que solo puedes creer si las ves con tus propios ojos. Esa noche, le mentí a Javier diciéndole que tenía dolor de cabeza y quería acostarme temprano. Después de confirmar que había salido con sus amigos, salí sigilosamente de la casa. El coche de doña Carmen ya estaba esperando. Me llevaron cerca del café acordado. La gente de doña Carmen estaba dispersa por todas partes, disfrazada de clientes. Me llevaron a otro coche, oculto pero desde el que podía ver toda la situación claramente a través de una pequeña pantalla conectada a las cámaras ocultas. Exactamente a las 9 llegó doña Isabel. Vestía de negro, con sombrero y gafas de sol, moviéndose a hurtadillas como una criminal. Eligió una mesa en el rincón más oscuro. Unos minutos después, se acercó un hombre de unos 60 años, delgado y demacrado. Su rostro estaba surcado por las arrugas de una vida dura, y una larga cicatriz le cruzaba la mejilla. «Has llegado a tiempo», dijo el hombre con voz ronca. «¿El dinero? Tómalo y lárgate». «Desaparece de mi vista», dijo doña Isabel temblando, empujándole una bolsa. «Y no vuelvas a aparecer ante mí». El hombre se rió. Una risa espeluznante. ¿Desaparecer? Doña Isabel, ¿crees que todo es tan simple? Estos 500.000 euros son solo los intereses por mis 15 años de silencio. Me debes mucho. Tú eres un descarado. Nuestro acuerdo no era este. ¿Acuerdo? El hombre se rió más fuerte. Nuestro acuerdo era que yo iría a la cárcel en tu lugar, que me cargaría con toda la culpa. A cambio, tú te encargarías de que mi hijo estudiara y se convirtiera en un hombre de provecho. ¿Y qué hiciste? Te deshiciste de él. Abandonaste a mi único hijo. ¿Crees que te voy a dejar en paz? Me quedé helada. Entonces, este hombre era el marido de la difunta tía, el padre del niño desaparecido, y él no fue el culpable del accidente. La mente maestra era doña Isabel. Yo no sé dónde está, tartamudeó doña Isabel, temblando de miedo. Fue adoptado por otra persona. No mientas. El hombre golpeó la mesa. Lo he investigado todo. Se lo entregaste a una pareja estéril cerca de la frontera y cortaste todo contacto. Vendiste a tu propio sobrino, demonio. Lágrimas comenzaron a rodar por los ojos del hombre. Perdí a mi esposa. Ahora también he perdido a mi hijo. Todo por tu culpa. Hoy no necesito el dinero. Vas a pagar. Voy a ir a la policía. Le contaré toda la verdad. Dicho esto, se levantó de un salto para irse. Doña Isabel, en un estado de pánico extremo, lo agarró de la mano y le suplicó. No, por favor, te daré más dinero, lo que quieras. Pero por favor, mantén la boca cerrada. Pero el hombre ya no escuchaba. En su desesperación, doña Isabel hizo una locura. Sacó un pequeño pero afilado cuchillo de su bolso. «Si quieres morir, te concederé tu deseo», gritó, lanzándose sobre el hombre. Todo sucedió en un instante, pero en ese mismo momento, los clientes de alrededor se levantaron al unísono. Eran los policías que doña Carmen había avisado de antemano. Antes de que el cuchillo de doña Isabel pudiera tocar el cuerpo del hombre, fue detenida por un brazo firme. «Isabel Torres, queda usted detenida por intento de asesinato y encubrimiento de un delincuente». La función había terminado. El último crimen de doña Isabel quedó expuesto a la luz del día. La imagen de doña Isabel, gritando como una loca mientras era esposada en el café, fue grabada en su totalidad. Este video, junto con el testimonio del que fue su cuñado, el señor Rojo, y todas las pruebas que habíamos recopilado, formaron un expediente criminal irrefutable. El caso se reabrió, y la terrible verdad que había estado enterrada durante 15 años finalmente salió a la luz. Doña Isabel no solo fue la autora intelectual del accidente de tráfico que causó la muerte de su hermana, sino también la persona que vendió cruelmente a su propio sobrino. Su motivo no era otro que la codicia. Quería quedarse con toda la herencia que sus padres habían dejado a las dos hermanas. Compró el silencio del señor Rojo con dinero y la promesa de cuidar de su hijo. Una promesa que rompió brutalmente. La detención de doña Isabel sacudió a la alta sociedad de Madrid. La noticia se extendió como la pólvora. Javier, al enterarse de la detención de su madre, se derrumbó por completo. Corrió a la comisaría, pero ya era demasiado tarde. El imperio que madre e hijo habían construido sobre mentiras y crímenes comenzaba a desmoronarse. Este era el momento que había estado esperando. Mientras Javier estaba sumido en el caos, lancé mi golpe de gracia. Presenté todas las pruebas de la malversación de fondos de la empresa de Javier, la creación de contratos fantasma y el fraude fiscal al Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional. Al mismo tiempo, presenté una demanda de divorcio en el juzgado, adjuntando todas las pruebas de su infidelidad, el complot para humillarme y su complicidad en el encubrimiento de los crímenes de su madre.
Una verdadera tormenta se desató sobre la cabeza de Javier García. Tuvo que enfrentarse a dos guerras simultáneamente. Por un lado, una investigación penal que podría llevarlo a la cárcel. Por otro, una demanda de divorcio que podría dejarlo en la ruina. Sus mejores amigos, Marcos y Hugo, al enterarse del caso, cortaron todo contacto y desaparecieron. Las empresas fantasma que habían creado fueron descubiertas rápidamente, y se destapó una red de fraude organizado. Javier se quedó completamente solo. Corrió de un lado a otro, buscando los contactos de los que una vez se sintió tan orgulloso, pero nadie se atrevió a tenderle la mano. Nadie quería verse involucrado con una familia de criminales en desgracia. En su desesperación vino a buscarme de nuevo. Esta vez ya no había arrogancia ni falsedad. Se arrodilló ante mí en el mismo chalet que una vez consideró suyo, lloró y suplicó perdón. Elena, me equivoqué. Realmente me equivoqué. Por favor, perdóname solo por esta vez. Retira la denuncia. Por favor, haré cualquier cosa. Dejaré a esa mujer y volveré contigo y con nuestro bebé. Sálvame solo esta vez. Miré al hombre arrodillado a mis pies, llorando a moco tendido. Su aspecto elegante y sofisticado había desaparecido, dejando solo una figura patética y miserable. Pero en mi corazón no había ni una pizca de compasión ni de perdón. Esbocé una sonrisa fría. ¿Perdón? ¿Con qué derecho pronuncias esas dos palabras? Cuando tú y tus amigos depravados intentasteis desnudarme en medio de la fiesta, ¿pensaste en el perdón? Cuando conspiraste con tu madre para robar el patrimonio de mi familia, ¿pensaste en el perdón? Y cuando sabías perfectamente que tu madre mató a tu tía y se deshizo de tu primo, y aún así guardaste silencio y la encubriste, ¿pensaste en el perdón? Cada una de mis preguntas era como una cuchilla que se clavaba en su corazón. Se quedó sin palabras. No me debes una disculpa solo a mí, Javier. Mi voz se volvió firme. Se la debes a mi padre, al niño en mi vientre, a tu tía y a tu desafortunado primo. Es una deuda que no podrás pagar ni en toda una vida. Le di la espalda, no queriendo ver su rostro miserable ni un segundo más. La justicia se encargará de todo. Fueron mis últimas palabras para él. Días después se emitió una orden de arresto contra Javier para fines de investigación. Fue esposado y sacado de su propia empresa ante la mirada de cientos de empleados. En ese momento, supe que el juego realmente había terminado. Había ganado, pero fue una victoria amarga, conseguida con demasiadas lágrimas y dolor. Después de la detención de Javier, recibí una visita inesperada. La mujer que se había interpuesto en nuestro matrimonio, la secretaria llamada Laura, vino a buscarme a la residencia de doña Carmen, donde me alojaba. Su vientre estaba bastante abultado. No tenía el aspecto altivo y triunfante que había visto en las fotos. Su rostro estaba demacrado y sus ojos hinchados de llorar. No gritó ni me insultó. Simplemente me miró con una mezcla de resentimiento y súplica. Señora Elena, por favor. Su voz era ronca. Salve a Javier. No es una persona completamente mala como usted piensa. Hizo todo por mí y por este niño. La miré a ella y a su vientre. Sentimientos complejos surgieron en mí. También era mujer y futura madre. Podía entender su miedo, pero esa compasión no podía borrar lo que ella y Javier habían hecho. ¿Dices que lo hizo por ti y por el niño? Pregunté con calma. ¿Sabías que el dinero con el que te compró el piso y el coche era dinero malversado de la empresa? ¿Sabías a cuántas personas llevó a la quiebra para conseguir grandes contratos? ¿Y sabías lo cruel que fue con la esposa que empezó con él desde cero? Ella bajó la cabeza en silencio. Lo sabía, o al menos lo sospechaba. Pero eligió cerrar los ojos y disfrutar de una vida de lujo construida sobre la mentira y el sufrimiento de otros. No puedo ayudarlo, dije con firmeza. Tiene que pagar por lo que ha hecho. Y en cuanto a ti y al niño, esa fue tu elección. Elegiste ese camino, así que ahora tienes que asumir las consecuencias. Entré en la casa sin darle más oportunidad de suplicar. No era malvada, pero tampoco era una santa. Mi perdón no podía ser para aquellos que habían sido cómplices del mal. Solo esperaba que el niño inocente en su vientre pudiera tener una vida mejor en el futuro, sin ser afectado por los pecados de sus padres. El último rayo de esperanza fue la noticia sobre el primo desaparecido de Javier. Con la investigación policial y la ayuda de organizaciones sociales, se inició una búsqueda a gran escala, y ocurrió un milagro. Encontraron al niño, ahora un joven de 20 años, en un pobre pueblo pesquero cerca de Cudillero, en Asturias. Había sido adoptado por una pareja de pescadores sin hijos y vivía con el nombre de Eneco. Su vida había sido dura y humilde, pero había crecido sano y se había convertido en un joven bueno y sencillo. El día del reencuentro fue un mar de lágrimas.
El señor Rojo, liberado bajo fianza a la espera del juicio, abrazó al hijo que había encontrado después de tantos años y lloró como un niño. Eran lágrimas de arrepentimiento y de felicidad tardía. Yo también estuve allí. Al ver a Eneko, un joven con ojos amables y una sonrisa inocente, me dolió el corazón. Debería haber tenido una vida más próspera y feliz. Decidí darle parte de mi patrimonio como compensación. Lo apoyaría para que pudiera estudiar y tener un futuro mejor. Era la única manera que tenía de consolar el alma de la difunta tía de Javier. Semanas después, recibí una carta manuscrita desde la cárcel. La letra temblorosa y torcida era de Javier. No quería abrirla. No quería sacar a relucir nada que perteneciera al pasado, pero al final, la abrí. Quería ver qué tenía que decir este hombre al final. Para Elena. Cuando leas esto, todo habrá terminado de verdad. No te escribo para pedirte perdón. Sé que no tengo derecho. Solo quiero decirte una cosa, algo que quizás nunca creas. Te amé de verdad. Cuando te conocí en ese café, librería, quedé realmente fascinado por tu pureza y tu fuerza. Los años de emprendimiento contigo, duros pero felices, fueron los días más auténticos de mi vida. Pero el dinero y la fama me cegaron. Me vi envuelto en una espiral de codicia e intrigas, y destruí con mis propias manos lo más valioso que tenía. Convertí nuestro amor en una apuesta y lo perdí todo. No espero que me perdones. Solo te pido que cuando nuestro hijo crezca, no le digas que su padre fue una persona horrible. Aunque sea mentira, déjale un recuerdo hermoso. Tengo una deuda de por vida contigo y con nuestro hijo. Adiós, Javier. Doblé la carta sin derramar una sola lágrima. Su confesión tardía ya no significaba nada para mí. El amor había muerto, solo quedaba el vacío. Tenía razón, había perdido. Pero yo, la vencedora, tampoco me sentía feliz. Se celebró el juicio final. Por cargos de fraude organizado y malversación, difamación y complicidad en el encubrimiento de un asesinato, Javier García y su madre, Isabel Torres, recibieron las sentencias más severas. Javier fue condenado a cadena perpetua, y doña Isabel, considerando su edad avanzada y su actitud cooperativa, a 20 años de prisión. Los amigos de Javier, Marcos y Hugo, y otros implicados en el blanqueo de capitales, también tuvieron que pagar el precio de pasar su juventud tras las rejas. El señor Rojo, por su valentía al denunciar el crimen de doña Isabel y su contribución en la búsqueda de su hijo, recibió la clemencia de la ley. Fue condenado a libertad condicional y se reunió con su hijo. El día de la sentencia, no fui al juzgado. No quería volver a ver sus caras. Me enteré de la noticia por el periódico. Cuando leí las palabras cadena perpetua, mi corazón estaba extrañamente tranquilo. Todo el rencor y el odio parecieron desvanecerse con ese veredicto. Había conseguido justicia, no solo para mí, sino también para las otras víctimas. Eso era suficiente. Me senté en mi nueva oficina, mirando el ajetreado paisaje urbano. No volví a mi antigua empresa. La vendí para romper por completo con el pasado. En su lugar, utilicé parte de mi patrimonio y mis conocimientos para crear un fondo de inversión especializado en apoyar a pequeñas empresas lideradas por mujeres. Quería usar mi poder para ayudar a otras mujeres, para que no cometieran los mismos errores que yo. En ese momento, entró doña Carmen. Llevaba una taza de té de manzanilla caliente. ¿Qué pasa, hija? ¿En qué piensas? Sonreí y negué con la cabeza. Nada, madrina. Solo sentía que por fin todo había terminado de verdad. No es el final. Doña Carmen dejó la taza en la mesa. Es el principio. Un nuevo comienzo para ti y para el angelito que está por nacer. Acarició suavemente mi vientre, con la mirada llena de cariño. ¿Has pensado en un nombre para mi nieta? Miré por la ventana. Los primeros rayos del amanecer brillaban intensamente. Sí, dije con voz llena de esperanza. Se llamará Arín. Deseo que su vida sea siempre pacífica y libre. Doña Carmen sonrió. Yo también sonreí. Mi vida, que había sido una tormenta, finalmente había anclado en un puerto tranquilo. Un nuevo amanecer estaba llegando. No solo para mí, sino también para las generaciones futuras. 6 meses después del juicio, mi vida abrió un capítulo completamente nuevo. Mi vientre crecía día a día, y sentía la conexión sagrada con la pequeña vida que se desarrollaba dentro de mí. Todo el ruido del pasado se había alejado, dejando solo calma y una emocionante expectación. El fondo de inversión Fénix, que nombré para conmemorar mi resurgimiento de las cenizas, comenzó a operar. No me involucré en la gestión diaria, sino que asumí el papel de presidenta del consejo para establecer la estrategia. La gestión cotidiana la dejé en manos de un equipo de profesionales de confianza de doña Carmen. Quería dedicar todo mi tiempo y mi corazón a prepararme para el papel más importante de mi vida,
Ser madre. Una mañana, mientras leía en el tranquilo jardín de doña Carmen, el mayordomo me trajo un paquete. Era una pequeña caja de madera sin remitente. La abrí con curiosidad y encontré dentro una vieja libreta y una carta. La letra de la carta era suave y familiar. Reconocí de inmediato que era la letra de la señora Morales, la que me había ayudado. Abrí la carta a toda prisa. Para la señora Elena. Cuando lea esto, estaré muy lejos. Siento haberme ido sin despedirme. Después de que todo terminó, sentí que ya no tenía la cara para seguir en la empresa y enfrentarme a usted. Aunque no la lastimé directamente, mi silencio y mi pasividad ante las malas acciones de Javier García también son un pecado. Recibí demasiado dinero de usted. No lo merezco. Con ese dinero, pude enviar a mi hija a estudiar a Estados Unidos para que cumpliera su sueño. Con eso, creo que he saldado mi deuda con mi hija. Dudé mucho en enviarle esta libreta, pero al final decidí hacerlo. Es un registro personal que escribí mientras trabajaba para Javier. Dentro, probablemente hay secretos que ni siquiera la investigación ha descubierto todavía. No sé si esto le será de más ayuda, pero creo que tiene derecho a saber toda la verdad. Deseo que usted y su hijo estén siempre bien. Atentamente, Sra. Morales. Abrí la libreta a toda prisa. Página tras página, la señora Morales había registrado meticulosamente transacciones sospechosas, reuniones secretas y conspiraciones que había descubierto por casualidad. Y en la última página, leí un pasaje que me dejó atónita. Día I del mes X. Hoy el señor García ha vuelto a discutir con doña Isabel. Lo escuché por casualidad. Doña Isabel lo amenazó con revelar la verdad sobre la muerte del padre del señor García si no le daba dinero. El padre del señor García. ¿No murió de un ataque al corazón? ¿Qué otro terrible secreto puede haber? Mi cuerpo se quedó frío. El padre de Javier. El señor García padre. Solo sabía que había muerto hacía casi 10 años, poco después de que doña Isabel y su hijo se mudaran a vivir con él por un repentino ataque al corazón. Se consideró una muerte natural y nadie sospechó, pero este escrito sugería una posibilidad terrible. ¿Fue su muerte realmente natural? ¿O fue otro crimen encubierto? Cerré la libreta. Me temblaban las manos y los pies. Pensaba que todo había terminado, pero parecía que solo había pelado una capa de una cebolla podrida. ¿Cuántas capas más de crímenes se esconderían dentro? La libreta de la señora Morales, como una bomba de relojería, volvió a sacudir mi vida tranquila. El secreto de la muerte de mi ex-suegro me atormentaba. Pasé varias noches en vela, debatiendo si debía reabrir este caso. Una parte de mí susurraba que el pasado era el pasado, que los malvados ya habían sido castigados y que debía vivir mi nueva vida, que no me enredara más en asuntos complejos y peligrosos. Pero por otro lado, mi conciencia no me lo permitía. Si realmente fue un asesinato, el alma del difunto aún no descansaría en paz, y los culpables, aunque estuvieran en la cárcel, sus crímenes aún no habrían salido a la luz. Finalmente, decidí acudir a doña Carmen. Era la única persona en la que podía confiar y pedir consejo. Después de examinar la libreta y escuchar mi historia, doña Carmen se sumió en profundos pensamientos durante un largo rato. Su rostro mostraba una profunda preocupación. «Elena, esto no es un asunto sencillo», dijo con voz seria. «Sucedió hace 10 años. Todas las pruebas probablemente han desaparecido. Además, los principales sospechosos, Javier y doña Isabel, están ambos en la cárcel. Reabrir el caso será muy difícil y podría ponerte en peligro. Pero si es verdad, no podemos hacer como si no lo supiéramos, madrina», dije con una mirada decidida. La vida de una persona no puede ser olvidada así. Doña Carmen me miró y asintió en silencio. «De acuerdo. Hija mía, te has convertido en toda una mujer, no solo fuerte, sino también con un corazón compasivo. Bien, si has tomado una decisión, te ayudaré hasta el final». Cogió el teléfono y llamó a un viejo amigo, un ex comisario de policía retirado pero que todavía gozaba de gran prestigio y contactos dentro del cuerpo. Le explicó toda la situación, destacando los puntos sospechosos y los registros de la señora Morales. El comisario, al otro lado de la línea, escuchó con mucha atención y prometió reabrir la investigación en secreto desde el principio. La investigación se llevó a cabo en silencio. Traté de no distraerme, centrándome en mi embarazo y en la gestión del fondo de inversión. Pero cada día, esperaba noticias con ansiedad. Casi un mes después, el comisario nos pidió a doña Carmen y a mí que nos reuniéramos con él personalmente. «Hemos encontrado algunos avances», dijo con voz baja y segura. «Según los registros médicos, es cierto que el señor García padre tenía antecedentes de enfermedad cardíaca.
Pero lo extraño es que la noche de su muerte, solo estaba doña Isabel en casa. Javier estaba de viaje de negocios en ese momento. Doña Isabel declaró que tuvo un ataque al corazón repentino y murió antes de que llegara la ambulancia. ¿Qué es lo extraño?, pregunté con impaciencia. Hemos vuelto a encontrar al paramédico que acudió ese día. Según su testimonio, cuando llegó al lugar, doña Isabel estaba muy tranquila, sin mostrar el pánico de alguien que acaba de perder a su marido. Y casualmente vio un extraño frasco de pastillas sin etiqueta en la mesita de noche. Cuando intentó preguntar, doña Isabel lo retiró apresuradamente. Un extraño frasco de pastillas. Mi corazón latía deprisa. Eso no es todo, continuó el comisario. Hemos descubierto otro hecho sorprendente. Doña Isabel no era la esposa legal del señor García padre. Solo era su amante. La esposa legal del señor García había fallecido poco antes por una enfermedad crónica. Según el testamento que dejó el señor García, toda su fortuna sería heredada por su único hijo, Javier García. Pero había una cláusula. Javier solo podría ejercer plenos derechos de herencia al cumplir los 30 años. Si el señor García fallecía antes de esa fecha, el patrimonio sería gestionado por un comité fiduciario, y doña Isabel no recibiría ni un céntimo. Todo encajó como las piezas de un rompecabezas. El motivo era demasiado claro. Doña Isabel estaba al lado del señor García, pero no tenía estatus legal ni patrimonio. Temía ser expulsada con las manos vacías. Si el señor García moría justo antes de que Javier cumpliera los 30, como única tutora de Javier, ella podría controlar toda la fortuna. Sospechamos que doña Isabel asesinó al señor García utilizando algún tipo de veneno que puede inducir síntomas similares a un ataque al corazón, concluyó el comisario. Pero para demostrarlo, necesitamos la última prueba. Necesitamos su propia confesión. Conseguir una confesión de una zorra astuta como doña Isabel no era fácil, especialmente estando en la cárcel. No admitiría nada, seguiría proclamando su inocencia y maldiciéndome por haber arruinado a su familia. Pero los policías tenían sus métodos. No usaron la tortura, sino la guerra psicológica. Le mostraron fotos actuales de Javier, sufriendo y desesperado en la cárcel. Le dijeron que si confesaba con franqueza, podrían considerar una reducción de la pena y tendría la oportunidad de ver a su hijo antes. Pero el golpe de gracia fue cuando hicieron que el primo de Javier, Eneco, se reuniera con ella. Ese joven bueno y sencillo se arrodilló ante la mujer que había destruido a toda su familia. Sin una sola palabra de reproche, solo le hizo una pregunta. «Tía, ¿por qué le hiciste eso a mi madre? ¿Qué mal te hizo mi madre?» Esa pregunta inocente y dolorosa fue lo que derribó por completo la última barrera de defensa de doña Isabel. Miró a Eneco. Vio la imagen de su desafortunada hermana y la de su propio sobrino al que había abandonado cruelmente. Apoyó la cabeza en la mesa y comenzó a sollozar. Y entre sollozos, lo confesó todo. Admitió que había puesto un veneno que compró en el mercado negro en el té del señor García. Se sentó tranquilamente y lo vio retorcerse de dolor hasta su último aliento. Montó el teatro perfecto de un ataque al corazón repentino. Un terrible crimen que había estado enterrado durante 10 años finalmente salió a la luz. Se celebró un juicio especial. Doña Isabel pasó de ser una reclusa a ser la acusada de un caso de asesinato. Con su confesión y pruebas irrefutables, recibió otro veredicto. Un veredicto acorde con su crimen. Cadena perpetua. Javier, al enterarse de la verdad sobre la muerte de su padre, se derrumbó por completo. La madre a la que tanto había respetado y por la que había encubierto todos sus crímenes, era la asesina de su propio padre. Cuando su última fe se desmoronó, se volvió loco en la cárcel. El día que doña Isabel fue sentenciada, no fui al juzgado. Me senté en casa, encendí incienso ante el retrato de mis padres. A su lado, también coloqué fotos de mi difunta tía y de mi desafortunado ex-suegro. Susurré, todo ha terminado. Descansad todos en paz. La pesadilla más larga finalmente había terminado. La justicia, aunque tardía, finalmente se había cumplido en su totalidad. Mi corazón se sentía tranquilo y ligero. Había hecho lo correcto, no solo por mí, sino también por las almas que habían muerto injustamente. El tiempo es, en verdad, una fuerza misteriosa. No borra las cicatrices, pero las cubre con una fina capa de olvido, desgasta los bordes afilados del dolor y, finalmente, devuelve a todas las cosas su justicia original. Tras el último juicio, cuando la tormenta mediática y los días de guerra psicológica pasaron, mi vida regresó lentamente a la órbita de la calma. Pero sabía que para aquellos que habían sembrado vientos, la cosecha de tempestades apenas comenzaba. La red del cielo es grande y sus mallas son anchas, pero no deja escapar nada. La red que ellos mismos tejieron con codicia y maldad finalmente los aprisionó, sin dejarles escapatoria. El primero en beber la copa amarga fue,
Como no podía ser de otra manera, Javier García, el hombre que una vez fue mi mundo entero, el marido que amé con toda mi inocencia y pasión. Ahora, era solo un nombre frío en un registro penitenciario. La sentencia de cadena perpetua fue el punto final a la vida de ostentación que había construido sobre mentiras. A veces, a través de mi abogado, me llegaban noticias suyas. Ya no era el arrogante y poderoso presidente García. Las 4 frías paredes de la celda le arrancaron rápidamente su brillante caparazón, revelando a un perdedor miserable. Los primeros meses todavía se mantuvo desafiante. Gritaba, maldecía y afirmaba que todo era culpa mía y de la conspiración de su madre. Aún creía que con los contactos y el dinero que le quedaban podría apelar y darle la vuelta a la tortilla. Pero cuando su apelación fue desestimada, cuando los amigos y socios que una vez lo elogiaron, le dieron la espalda uno tras otro, y cuando nadie, excepto su abogado de oficio, fue a visitarlo, empezó a darse cuenta de que el juego realmente había terminado. Había perdido por completo. Dicen que empezó a guardar silencio. Pasaba horas mirando fijamente un punto en la pared agrietada. Perdió peso drásticamente, y su pelo negro, una vez brillante, se volvió canoso. Sus ojos, antes llenos de cálculo, se volvieron profundos y vacíos. Por las noches, tenía pesadillas y gritaba nombres en sueños. Mi nombre, el de su tía asesinada, e incluso el de su padre, al que nunca llegó a conocer de verdad. El remordimiento de conciencia que había intentado enterrar bajo el caparazón del éxito ahora afloraba, carcomiéndolo cada día, a cada hora. La última carta que me envió, con sus palabras de arrepentimiento tardío, fue probablemente uno de sus raros momentos de lucidez. Pero incluso esa lucidez fue pronto engullida por la oscuridad de la desesperación. Había destruido todo con sus propias manos: su negocio, su familia, su amor y a sí mismo. El resto de su vida no sería más que una larga sucesión de días de arrepentimiento y soledad. Un precio demasiado alto, pero la consecuencia natural de sus pecados. El destino de sus cómplices no fue mejor. La secretaria Laura, la amante de Javier, que soñaba con convertirse en la señora de la casa una vez que yo fuera eliminada, despertó bruscamente de su fantasía. Tras la detención de Javier, el apartamento de lujo, el coche caro y todo lo que había comprado con fondos ilegales fue confiscado. Con un vientre cada vez más abultado, se encontró de repente sin nada. Ninguna empresa quería contratar a alguien implicada en un escándalo económico tan grande. Rechazada por la sociedad y desheredada por su familia del pueblo por la vergüenza, tuvo que dar a luz sola en un hospital público. Después del parto, se mudó con su bebé a un pequeño ático en un barrio pobre, donde, según me contaron, luchaba cada día con los pañales, la leche en polvo y una vida precaria. Su antiguo glamour y altivez habían desaparecido por completo, dejando solo a una mujer demacrada, agobiada por el peso de la supervivencia. No sé si se arrepintió de sus elecciones, pero creo que cada vez que miraba a su hijo inocente, no podía evitar recordar el precio de construir la felicidad sobre el sufrimiento de otros. Los amigos depravados de Javier, Marcos y Hugo, que se regodearon en mi humillación y participaron en sus sucios negocios, tampoco escaparon a su castigo. Cuando estalló el caso de Javier, sus nombres también aparecieron en todos los periódicos. Las empresas fantasma que habían creado para blanquear dinero para Javier fueron rápidamente investigadas. Aunque no recibieron penas de cárcel tan severas como Javier, también se enfrentaron a multas y sanciones masivas, suficientes para llevarlos a la bancarrota. Pero el castigo más duro para ellos vino de la alta sociedad de la que tanto se enorgullecían. Se convirtieron en parias. Ningún socio quería hacer negocios con ellos. Ningún amigo quería verlos. A donde quiera que iban, eran señalados. La ruina y la pérdida de reputación, ese fue el precio que tuvieron que pagar. Una vez, vi a Hugo de lejos. Ya no conducía un deportivo ni vestía trajes de diseño. Estaba sentado solo en un bar de tapas, con la cara demacrada y la barba descuidada, bebiendo vino desesperadamente. El precio de vender la propia integridad por placeres vulgares fue el vacío y la falta de sentido de una vida sin rumbo. Y finalmente, la fuente de todo mal, doña Isabel. Para una mujer de su edad, una condena de 20 años era, en la práctica, una cadena perpetua, pero el castigo de la ley parecía demasiado leve en comparación con lo que tuvo que soportar en sus últimos años. El shock de la revelación de sus crímenes, el encarcelamiento de su único hijo y la pérdida de toda su fortuna destruyeron por completo su ya debilitado cuerpo. En la cárcel enfermaba constantemente. De ser una señora atendida por sirvientes, tuvo que vivir en un entorno duro y miserable. Pero el sufrimiento físico no era nada comparado con el tormento mental. Los fantasmas de su hermana asesinada, su sobrino vendido y el marido al que envenenó la atormentaban cada noche.
Dicen que gritaba y deliraba por las noches, llamando a su hermana, a su sobrino, para luego maldecir y llorar. El arrepentimiento tardío convirtió sus últimos años en un infierno en la tierra. Murió sola y miserable en la enfermería de la prisión. El día de su muerte, ningún familiar vino a reclamar su cuerpo. Ni siquiera su hijo Javier, por el que había sacrificado todo, pudo asistir. Se fue olvidada, como los mismos crímenes que intentó enterrar. Cuando me enteré de su muerte, no sentí ni una pizca de satisfacción, solo un vacío y una sensación de tristeza. La codicia convirtió a un ser humano en un demonio, y al final, esa misma codicia la devoró. Fue un círculo vicioso trágico, una costosa lección sobre el karma. En medio de la oscura imagen del castigo, hubo un rayo de luz. El desafortunado primo de Javier, Eneco. Después de reunirse con su padre, su vida cambió por completo. Con el dinero que le proporcioné en secreto, y la ayuda de patrocinadores, el señor Rojo y su hijo comenzaron una nueva vida. No volvieron a la ciudad, sino que se quedaron en el pueblo pesquero, y abrieron una pequeña tienda. El señor Rojo, que había vivido con la culpa durante años, encontró la paz al lado de su hijo. Dedicó el resto de su vida a él. Eneco, por su parte, completó sus estudios a través de exámenes de acceso y aprendió el oficio de reparador de barcos, convirtiéndose en un técnico competente. A menudo me llamaba, y su voz ya no era tímida, sino llena de alegría y gratitud. Me hablaba de su trabajo, de sus nuevos amigos, de sus planes de futuro. A veces me enviaba marisco fresco que él mismo había pescado para mí y mi hija. Verlo recuperar su vida me llenaba el corazón de calidez. Al menos en esta tragedia, una persona inocente había encontrado la felicidad. Me senté en mi oficina y volví a hojear el expediente del caso. Los nombres, los rostros, los destinos se entrelazaban como en una novela trágica. El karma. La gente dice que es un castigo sobrenatural, la mano invisible del destino. Pero yo lo veo de otra manera. El karma no es algo que cae del cielo, es el resultado inevitable de las elecciones y acciones que cada ser humano siembra. Javier, doña Isabel y sus amigos eligieron el camino de la mentira, la codicia y la crueldad. Y el final que recibieron fue la ruina, la soledad y el sufrimiento. No fue un castigo, fue justicia. Todo el rencor estaba ahora verdaderamente resuelto, no por el perdón, sino por la justicia. El pasado quedó atrás, y la puerta del futuro se abrió de par en par ante mí. Sabía que a partir de ahora, mi vida solo estaría llena de capítulos de paz y esperanza. Cuando las últimas réplicas del terremoto de mi vida pasaron, la tierra bajo mis pies dejó de temblar. En su lugar, sentí una solidez y una calma que no había experimentado en mucho tiempo. El cielo después de la tormenta es siempre más claro y alto, y mi amanecer, mi verdadero amanecer, finalmente había llegado. No solo brillante, sino también cálido, con el calor del renacimiento y la esperanza. No me regodé en la victoria ni dejé que el placer de la venganza manchara mi alma. En cambio, elegí seguir adelante, construir un nuevo futuro con mis propias manos. Una vida en la que ya no era una víctima ni una jueza, sino una creadora de felicidad para mí y para los que me rodeaban. Pocos meses después de la sentencia del juicio, di la bienvenida a un pequeño ángel en mi vida. Mi hija Arin nació rodeada del amor mío y de mi madrina. La primera vez que la sostuve en mis brazos, sintiendo esa pequeña vida cálida moverse en mi regazo, fue como si todo el dolor y las heridas del pasado se hubieran curado. Tenía mis mismos ojos oscuros, pero la frente alta y la sonrisa radiante de su abuela materna, a la que nunca conoció. Al mirarla, supe que había ganado el tesoro más preciado del mundo. Una razón para vivir, para luchar, para ser una mejor persona. Ella no era solo mi hija, era un símbolo de un nuevo comienzo, una fuerza de vida tenaz que brotaba de las cenizas de la destrucción. No volví a la antigua empresa, manchada de traición y recuerdos dolorosos. La vendí, junto con el chalet de La Moraleja. Quería romper por completo con el pasado, dejar atrás todo lo que pertenecía a Javier García y su familia. Con la pensión compensatoria del divorcio y mi propio patrimonio, podría haber vivido una vida de lujo sin preocupaciones, pero no lo hice. La lección de mi madre y de mis propias experiencias me enseñó que el dinero puede ser una herramienta útil, pero nunca puede comprar la paz del corazón. En lugar de perseguir la riqueza material, decidí buscar algo más valioso, un propósito. Utilicé una parte considerable de mi patrimonio para crear la Fundación Renacer, una organización sin ánimo de lucro dedicada a proporcionar asesoramiento legal y psicológico gratuito a mujeres víctimas de violencia doméstica y matrimonios fraudulentos. Quería usar mi propia historia y mis dolorosas experiencias para encender una llama de ayuda para otras mujeres, para hacerles saber que no están solas, que tienen derecho a ser protegidas
y que tienen la fuerza para levantarse y reconstruir sus vidas. Mi madrina, doña Carmen, se convirtió en la consejera de la fundación. Su sabiduría, experiencia y contactos ayudaron a que Renacer se estableciera rápidamente y tuviera un gran impacto social. Organizamos seminarios, consultas legales y creamos un refugio seguro para mujeres que necesitaban un lugar de emergencia. Cada caso ayudado, cada sonrisa recuperada tras las lágrimas, me trajo una alegría y una paz infinitas. Transformé mi propio dolor en una fuerza para la comunidad, y esa fue la mejor manera de curarme a mí misma. Paralelamente a la fundación, comencé mi propio negocio. Un negocio sin la sombra de ningún hombre. No elegí de nuevo el tumultuoso camino de los negocios. En cambio, volví a una pasión tranquila que había albergado desde la universidad, el arte. Abrí una pequeña galería llamada Arin, no solo para exhibir las obras de jóvenes pintores talentosos, sino también como un lugar para dar clases de arte gratuitas a niños de entornos desfavorecidos. Quería sembrar las semillas de la belleza y la creatividad en sus almas, para que el arte pudiera curar heridas y dar alas a los sueños. Mi vida ahora era ajetreada pero muy tranquila. Por las mañanas jugaba con mi hija, viéndola explorar el mundo con sus ojos claros. Durante el día, iba a la galería y me sumergía en el mundo de los colores y las ideas creativas. Por las noches, trabajaba en la fundación, leyendo expedientes, escuchando historias y buscando soluciones con el equipo. A veces, doña Carmen pasaba con comida deliciosa y consejos valiosos. Nos sentábamos juntas, 3 generaciones de mujeres, compartiendo historias y risas. Mi hogar ya no era un chalet frío, sino un verdadero refugio lleno de amor y risas. Una tarde de fin de semana, mientras pintaba torpemente con Arin en el jardín, Eneco, el primo de Javier, vino a visitarnos. Ya no era el joven tímido del campo. Después de 2 años de estudio con mi ayuda y la de doña Carmen, se había graduado con honores en ingeniería y ahora trabajaba como un competente ingeniero mecánico en una gran empresa naval. Le trajo a Arin un modelo de barco de madera que él mismo había hecho. «Gracias, Elena», dijo con voz sincera. «Si no fuera por ti, nunca habría salido de ese pueblo pesquero. Me diste una nueva vida». «No digas eso», sonreí. «Fue gracias a tu propio esfuerzo. Estoy muy orgullosa de ti». Al ver al joven fuerte y bueno frente a mí, mi corazón se sintió realmente cálido. El torbellino de pecados de la familia García no había manchado su alma pura. Él era la prueba de que incluso en el entorno más oscuro, la bondad y la voluntad pueden brotar y crecer. La vida transcurrió así, en paz. Ya no pensaba mucho en el pasado. Se había convertido en una página de un libro viejo, una lección guardada. Ya no odiaba a Javier ni a doña Isabel. Solo sentía lástima por esas vidas que se habían autodestruido por la codicia. Aprendí a perdonar, no por ellos, sino por mí misma, para no cargar más con el peso del odio, para que mi alma estuviera en paz y libre. Un día, revisando viejas fotos de mi madre, encontré una en la que aparecía, de joven, junto a un hombre desconocido. Sonreían muy felices, y la forma en que se miraban estaba llena de afecto. Detrás de la foto, una nota manuscrita decía: «Recuerdo de Mallorca, 1990». De repente, me di cuenta de que no sabía casi nada de la vida de mi madre antes de conocer a mi padre. Le pregunté a doña Carmen con la foto en la mano. Ella la miró y sus ojos se volvieron nostálgicos. «Ese fue el primer amor de tu madre», me contó. «Un pintor pobre pero con mucho talento. Se querían profundamente, pero tuvieron que separarse por la oposición de la familia y la diferencia de estatus». La historia de doña Carmen me sorprendió. Resulta que mi madre también tenía un pasado, una historia de amor agridulce. De repente, comprendí que incluso las mujeres más fuertes tienen sus propios rincones ocultos y sus heridas en el corazón. El amor no siempre tiene un final feliz, pero lo importante es cómo lo enfrentamos, cómo nos levantamos después de la caída, y continuamos viviendo una vida con sentido. No intenté buscar al hombre de la foto. Respeté el pasado de mi madre. En cambio, decidí hacer un viaje. Llevé a Arin y a doña Carmen a esa isla de amor y recuerdos, Mallorca. Paseamos por la playa. Vimos las palmeras mecerse con el viento y visitamos una pequeña galería en una colina apartada. En el espacio tranquilo, entre los coloridos paisajes, sentí una extraña conexión con mi madre fallecida. Era como si pudiera ver a esa joven, llena de amor y esperanza, caminando por estas mismas calles. Esa noche, nos sentamos en un pequeño café, contemplando las luces de la ciudad que brillaban como una galaxia. Arin dormía profundamente en mis brazos. Doña Carmen dijo en voz baja: «Al verte ahora pienso en tu madre. Estaría muy orgullosa de ti». Sonreí con satisfacción.
Sí, creo que mamá también estaría orgullosa. No dejé que la tragedia de la vida me destruyera. Me levanté más fuerte y viví una vida más brillante de lo que ella podría haber esperado. Ya no busco un refugio tranquilo en otro hombre. He creado ese refugio por mí misma. No es un castillo ni un imperio empresarial. Es la libertad del alma, la alegría del trabajo, la risa de mi hija y el amor incondicional de mis seres queridos. Mi nuevo amanecer no es un destino, es el viaje en sí mismo. Y sé que este viaje será muy largo y hermoso, con innumerables cosas buenas esperándonos a mí y a mi hija en el futuro.